Hola chicos, ¿cómo están? Los saludo nuevamente, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a desarrollar un nuevo video acerca de qué es el álgebra. Es un tema que me han pedido mucho y pues en esta oportunidad voy a tratar de hacer videos cortos hablando específicamente del álgebra y pues también recordarles que todo este material que les estaré hablando en estas cortas diapositivas es totalmente sacado del libro del álgebra de Baldor. Entonces espero que sea de su total provecho y también pues recordarles que no soy el experto en temas del álgebra, pero he estado estudiando un poco para que ustedes puedan aprender, así sea en lo mucho, en lo poco, algo que les pueda servir para que vayan despejando esas dudas que a veces nos enfrentamos cuando estamos en el colegio, en la universidad. Entonces siempre la teoría en conceptos matemáticos es muy importante, ya que es la que nos va a poder ayudar a resolver aquellos ejercicios matemáticos pues que requieren un poco más de nivel. Entonces pues bueno, no siendo más, iniciemos. El álgebra, muchachos, se define como la rama de la matemática, o sea, es una rama de la matemática que estudia la cantidad considerada del modo más general posible. Ok, bueno, esto suena como a raro, la cantidad considerada de modo más general posible. Entonces, estamos hablando de cantidades y de algo como más general posible. Entonces, vamos a ver de qué se trata eso. Es muy importante, chicos, que recordemos que el ser humano siempre ha tenido la necesidad de utilizar los números, pues obviamente para intercambiar alimentos, cosas. Entonces siempre el hombre ha tenido esa necesidad de utilizar los números. Estos números se han desarrollado pues en las antiguas civilizaciones y hoy en día pues se habla de del concepto de la aritmética, que es un concepto que se desarrolló a partir del estudio de esos números o esas cantidades que se realizan. Y me permito leerles textualmente: la aritmética es objeto de estudio en el cual se utilizan meramente números y aquellas operaciones elementales hechas con ellos. Cuando nos referimos a las operaciones elementales hechas con ellos, pues estamos hablando de la suma, la resta, la multiplicación, la división, etcétera, etcétera. Entonces, la aritmética, muchachos, solamente emplea el estudio de los números y aquellas operaciones elementales hechas con ellos. Es decir, no se ve involucrado ningún tipo de caracteres literarios. Entonces, es muy peculiar que cuando uno hable de álgebra, pues siempre uno escucha, no, allá el X, despeja la Y, ahí está variable. Entonces, la aritmética, muchachos, y ojo, espero que no se les olvide, solamente trabaja con números. Pasa que la aritmética, como solamente trabaja con números, es decir, con aquellos valores que nosotros conocemos, al momento de realizar algunos estudios o de resolver algunos problemas, los cálculos se hacían pues demasiado complicados, razón por la cual la aritmética fue evolucionando con el pasar de los años y se desarrolla el concepto del álgebra. El álgebra es la parte de las matemáticas que trata de la cantidad en general, es decir, es aquellas cantidades en las cuales se pueden representar por medio de letras u otros signos. Ojo, entonces ya vemos una primera diferencia. La aritmética, solo números, y el álgebra, cantidades, o sea, números también, pero que pueden ser representadas
por letras u otros signos, ¿ok? No solamente letras, sino también por otros signos. Bien, la aritmética, muchachos, o el concepto de aritmética, digamos que tratan de ciertos valores determinados. Por ejemplo, si yo menciono el número 30, pues el 30 solamente va a representar un solo valor. ¿Y cuál es el valor de este número? Pues obviamente 30. Suena como un rompecabezas, pero sí, cuando hablamos de aritmética, pues siempre hablamos de números conocidos. Es decir, yo no puedo mencionar un número sin que yo no lo conozca. Entonces, si yo menciono, por ejemplo, el número 20, 20 representa un solo valor y ese valor pues va a ser 20. Si yo, por ejemplo, en aritmética, estamos hablando de aritmética, quiero representar un valor, ya sea mayor o menor, para el caso, por ejemplo, de 30, pues obviamente tendría que escribir un número distinto de 30. ¿Por qué? Porque ese valor mayor o menor, pues obviamente será otro número. Entonces, esa es una de las grandes diferencias y en la cual el aritmética se quedaba corto y por la cual también pues se desarrolla el álgebra. Entonces, como le dice mi amigo el genio, en aritmética, si quiero escribir un número distinto de otro, pues obviamente tendré que escribir otro número. Entonces vamos a detallar un poco más esto y esto lo vamos a entender un poco cuando hablemos de esta parte del álgebra. Pasa que en el álgebra se logra una generalización de esas cantidades, ya que estas, digamos que podemos representarlas por medio de letras, las cuales obviamente las podemos representar de una manera en que esos valores sean unos valores que conozcamos, pero también puede ser aquellos valores que no conozcamos. Es decir, el valor que tendrá esa letra pues simplemente va a ser el valor que nosotros le asignemos. Por lo tanto, por ejemplo, si yo le asigno a un valor y digo que A va a ser todos los números mayores de 30, pues entonces A valdrá todos los números mayores que 30. Si por ejemplo yo digo que A va a ser todos los números menores de 30, pues obviamente A va a ser todos los números menores que 30. Muy importante, chicos, cuando en un problema asignemos una letra o un valor determinado, esa letra no puede representar en el mismo problema otro valor distinto del que hemos asignado. Si por ejemplo yo digo que A, no me disculpan por la toda maluquita, si A vale 10 en un problema, esa A en ese mismo problema no puede valer, por ejemplo, 3. ¿Por qué? Porque yo había dicho que A iba a valer 10, ¿ok? Entonces es muy importante al momento de que empecemos a resolver ejercicios, es muy importante saber esto. Muy bien, chicos, entonces existe una notación algebraica, y es que para el caso del álgebra, pues se puede representar, o sus cantidades pueden ser representadas por números y letras. Entonces los números se emplean básicamente para representar cantidades conocidas y determinadas. Por ejemplo, como en aritmética, no puedo expresar un número diferente porque tendré que volver a escribir otro número. Entonces, los números son cantidades conocidas, quédense con ese concepto. Y las letras se pueden representar para designar diferentes
tipos de cantidades, ya sean conocidas, por ejemplo, y puedo decir que A vale 4, y yo puedo decir que A es todos los números mayores de 5. Entonces aquí estoy abarcando un número conocido, pero también estoy abarcando números totalmente desconocidos. Puedo decir que A es igual a, por ejemplo, A es igual a X, por ejemplo. Entonces es una cantidad desconocida. Entonces es muy importante que aprendamos a distinguir entonces el álgebra y la aritmética. Generalmente existen ciertas reglas, pues, que denota la álgebra, y en las cuales se recomienda que las cantidades conocidas se puedan expresar en ciertas letras del alfabeto. Por ejemplo, sugieren para las cantidades conocidas se coloquen las primeras letras del alfabeto. En este caso sería A, B o C. Y para las cantidades desconocidas, pues se sugiere que se utilicen las últimas palabras del alfabeto. Por ejemplo, la U, la B, la W, la X, la Y y la Z. Y listo. Importante, chicos. Una misma letra puede representar distintos valores, diferenciándolas por medio de comillas. Por ejemplo, A sub 1 puede representar un número, A sub 2 puede representar otro número y A sub 3 puede representar otro número. Siempre y cuando yo le especifique que, por ejemplo, A sub 1 va a valer 2, entonces A sub 2 va a valer 3 y A sub 3, por ejemplo, puede valer 5. Entonces, ya, una misma letra puede significar, puede representar distintos valores. Esa es una manera. Si lo utilizamos de esa manera, esto se leería como A'. Cuando hay dos comitas arriba de la A, se lee A segunda. Cuando hay tres comitas, se lee A tercera. Y también podemos utilizar otra notación algebraica que es, por ejemplo, esta: A1, A2, A3. Estas se leen como A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Entonces, esas son claves que nos va a permitir, pues, a partir de una misma letra, pues, poder trabajar con diferentes cantidades, ya sean conocidas o desconocidas. Entonces, muchachos, recapitulando, tenemos, pues, que el álgebra es muy importante porque nos permite expresar números, ya sean conocidos o aquellos desconocidos, y que, a diferencia de la aritmética, el álgebra nos permite el uso de las letras pues en conjunto con los números que ya conocemos en la aritmética, y también obviamente pues el uso de esas operaciones elementales como son la multiplicación, la división, la resta, etc. En cambio, la aritmética solamente trabaja con los números. Esa es la gran diferencia, es decir, que solamente trabaja con valores conocidos. Espero que haya sido de su total provecho. Quiero que me dejen en los comentarios aquellas dudas, inquietudes para poder estar respondiéndoles. Voy a leerlos y espero que este video les haya gustado y me comenten por acá. Voy a estar haciendo pequeños videos cortos así como para que podamos ir resolviendo y estudiando poco a poco este libro del álgebra, que cuando decidimos aprender las cosas, pues nos damos cuenta que el conocimiento es algo muy maravilloso. Entonces, pues no siendo más, les deseo un excelente día y recuerden que la motivación está en cada uno de nosotros. Así que solo decídanse, motívense y vamos con toda. Chao, chao. Saludos.